buenas tardes, bienvenidos. Feliz de que nos acompañen en esta entrega de 2x3 en TV, este programa especializado en salud que lo hacemos cada sábado con mucho entusiasmo y cariño dedicado a todos ustedes. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bueno, y de vez en cuando, un programa especializado en salud, pero de vez en cuando nosotros nos salimos y somos un poco más holística, ¿verdad? Le damos un toquecito diferente. Diferente, a veces hemos hablado. Nosotros hemos traído a ti aquí hasta el arzobispo de Santo Domingo. Sí, y muy buen programa, la gente le encantó. Sí, hemos hablado del cerebro. Porque es que si tú lo analizas, todo te lleva a la salud, al ser humano, el bienestar del ser humano, entonces todo está vinculado. Así es, hoy vamos a tener en nuestra entrevista central una entrevista sin desperdicio, de verdad. Totalmente diferente, interesante, que yo estoy segurísima que a todos les va a gustar. Así es, mientras tanto, pues nuestro sector salud, dice el doctor Wilson Joroba que existe el sector salud, él dice que no existe, pero bueno, eso que está ahí, sistema que él sí dice. es sistema, exacto, sí es sistema entre paréntesis, entonces anda bien alborotado. ¿Siempre? Siempre, hay mucho problema con el liderazgo, yo percibo cierta dispersión, un liderazgo no unificado, y hace unos días, Doris, unos entrevistados que tuve yo, hablaban de que la República Dominicana no tiene estrategias definidas para las grandes enfermedades que matan a los dominicanos. Y es verdad, o sea, ellos cuando lo analizan lo hablan claramente, cuando tú te pones a ver el sistema no hay esas estrategias. ¿Y qué te dice a ti que no las hay? El ver los hospitales llenos de gente, el tener este tercer y cuarto nivel, porque ya se habla de un nivel de cuarto nivel, ¿verdad? De esos hospitales de tercer y cuarto nivel llenos de gente, que tú, como decíamos semanas atrás, que tú para entrar a los pasillos tienes que ir pidiendo permiso, porque no hay ni siquiera los asientos suficientes para cogerlos. Así es, y entonces pues si tú no resuelves esos grandes problemas, por ejemplo, que la República Dominicana tenga cerca de 24.000 accidentes cerebrovasculares al año, implica que la hipertensión arterial no se está tratando. Exactamente. La diabetes, que como decía un invitado hace unas semanas, también lo traspasa todo, tampoco es atendida en el primer nivel de atención que no funciona. Que no tenemos los controles, o sea, la prevención que se debe tener para que las personas no lleguen a enfermarse, tener esas enfermedades crónicas. Pero crónico también siempre ha estado el sistema de seguridad social, o sea, sí, con dificultades y con enfrentamientos que son los de nunca acabar. Nuestro invitado de hoy también escribió un libro sobre sobre ese sistema de seguridad social. Que tiene un pecado original, dice nuestro invitado. El pecado original, exactamente, pero entonces vemos las discusiones son las mismas, Tati, porque desde cuándo se está hablando de que es urgente, de que es necesario que se modifique la ley de seguridad social, que haya apertura en las coberturas de procedimientos y muchísimas otras dificultades que afectan al sector y que terminan afectando lamentablemente a los afiliados. A los afiliados, pero es que es una guerra de intereses demasiado y el Estado no ha tomado, el gobierno, el Ejecutivo no ha tomado la cosa por los cuernos. Entonces aquí parecería que el sector empresarial, los intereses de grupo, incluyendo a los médicos, incluyendo a los médicos, intereses de grupos se imponen. Entonces, como que falta ese liderazgo que diga por aquí vamos. Fíjate, recordemos siempre que el empresariado le tumbó el pulso a Leonel Fernández cuando implementó la ley. Por supuesto. Prácticamente Elena Villella dirigió a Leonel en ese proceso, con ese plan básico. Y entonces en medio de todo el perjudicado es lamentablemente el paciente, el afiliado que no tiene quien lo defienda. Así es. Así es que estamos, lamentablemente, pero ese tema lo vamos a dejar aparte. Vamos a concentrarnos en nuestra entrevista, que como tú lo dijiste, no va a tener desperdicio. Así es. Nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Bueno, volvemos ahora. Gracias por continuar con 2x3 en TV, programa especializado en salud. Hoy nos vamos a salir, como habíamos dicho en la parte inicial, de los conceptos de salud. Y vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con el ser humano, con el hombre, con la mujer, con esa integralidad del ser humano. Y para eso tenemos con nosotros a Bernardo Matías. Bernardo es antropólogo. La gente lo ve frecuentemente en otra misión, que es en planificación del Servicio Nacional, del Seguro Nacional de Salud. Son siglas que uno a veces se le enreda, ¿verdad? La vida. Pero él no está aquí en esa dimensión, porque él es antropólogo y nosotros en una entrevista anterior habíamos quedado de hablar de antropología. Y ese es el tema de hoy, así que usted quédese ahí mismo que vamos a hablar de todo este tema. Buenas tardes, Bernardo. Buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy bien, excelente. Nosotras contentísimas de que estés aquí con esa promesa que habíamos hecho ya hace más de un En un año, programa, me parece, sí. en un programa que hablábamos de salud en ese entonces, del Seguro Nacional de Salud. Y Bernardo, primero empezar quizás definiendo la antropología y cómo asociamos la antropología a la salud, porque supongo yo que, como decíamos al principio, tiene sus vínculos. Bueno, primero agradecerle a ustedes y reconocerle la iniciativa de tener un programa diferente, porque la sociedad dominicana creo que está padeciendo de una de las crisis más profundas que no nos damos cuenta. Esta es una sociedad donde cada vez más nos banalizamos, donde predomina lo banal, y dedicar tiempo al pensamiento, a las discusiones profundas. Aquí cada vez menos se discute el tema de fondo. Así. Eso es propio de las sociedades Vamos que como a lo superficial, que se van todo a lo banalizando. superficial, exactamente. Y tú lo vives en el mismo campo de las redes sociales, donde cada vez somos más informados, pero pensamos menos. Es una característica de esta época. Perfecto. Y que no es solo la sociedad dominicana. Hay un escritor polaco que murió no hace mucho, Zygmunt Bauman, que escribió La modernidad líquida, donde él habla de que ya esa cultura de la unión, de las instituciones estables, se ha roto y vivimos una época donde todo es transitorio, todo se mueve, todo cambia. Por eso él opone lo líquido a lo sólido. Entonces, la solidez institucional de las culturas cada vez más frágil y es como si se va diluyendo. Entonces, recordemos más recientemente a Vargas Llosa con la Sociedad del Espectáculo. Así también la Sociedad del Llosa Espectáculo, muy habla recientemente. una sociedad del espectáculo. Entonces, lo que sucede es que a veces estos temas no venden mucho. Vivimos la época de vender, del mercado, y la comunicación a veces se ve moldeada o permeada por ese tema. La antropología como ciencia surge y nace a finales del siglo XIX. Es una ciencia que lamentablemente sus orígenes están vinculados a la colonización. Los principales antropólogos son de origen inglés. Y cuando nosotros vemos los modelos de colonización, el inglés, el francés, el español, nosotros vemos modelos de intervención diferentes. Y detrás de la colonización inglesa estuvo el pensamiento antropológico, especialmente de los llamados funcionalistas, que plantearon algunas estrategias de dominación cultural basadas no en el exterminio, que fue lo que le pasó a los españoles. De sus colonias. Era la del exterminio, Sino en la de la inculturación, como se llama en antropología, o la de o imponer... ¿Transculturización? O hacer del colonizado alguien que se adecua a su colonia. A su cultura. A su cultura. Ese concepto, ese modelo de dominación cultural, usando la antropología como base, también fue utilizado en la época de la guerra de Vietnam, los Estados Unidos. Utilizaron muchos elementos de la antropología para cohesionar a sus tropas. Y ustedes ven que fue a partir de la guerra de Vietnam donde en ocasiones armaban dentro de los mismos campos militares fiestas, le llevaban prostitutas, porque el hombre, en su esencia biológica, que eso también lo ha trabajado mucho la antropología, el tema de la sexualidad humana, es un elemento que le da equilibrio para la guerra, para el combate. Entonces utilizaban las trabajadoras sexuales para
para satisfacer. Y eso de que cada cierto tiempo, perdón, al que está en combate lo sacan, lo llevan a ver la familia o le mandan una carta, también forma parte de todo eso. La antropología ha estado detrás de toda esa concepción. Eso es parte estudiado, todo eso es estudiado. Es estudiado. Entonces, volviendo al elemento de origen, inicial, la antropología estuvo muy ligada en sus orígenes a la colonización. No obstante, la antropología después ha servido a causa justa, como por ejemplo en Chile. En Chile todo el trabajo de búsqueda de las víctimas. Han estado detrás arqueólogos y antropólogos. Y también algunos paleontólogos, tú ves. Entonces, o mejor dicho, la antropología forense es la que ha estado más... Que es una rama. Sí, que es una rama, que trabaja mucho con los cadáveres. Exacto. Y verificar las identificaciones. Identificar los cadáveres a través de la dentadura, de la estructura ósea, etcétera. Ahora se ha avanzado más con lo del ADN, que es mucho más fácil hacer un análisis. Ya hay herramientas científicas. Ya una herramienta científica. Entonces, cuando se habla de antropología, hablamos de una ciencia que en su definición es simple, viene del griego antropos o antropos, que se refiere a humano, y logo, que viene de estudio y conocimiento. Estudio del ser humano. Es el estudio del ser humano, pero tiene una característica el del ser humano en término integral. Perfecto. Por tanto, ve al ser humano tanto en su dimensión sociocultural como en su dimensión biológica o física. Por eso después se van a desprender muchísimas ramas de la antropología. Antropología física, antropología cultural, paleontología, arqueología, antropología de las lenguas, antropología... Y en el país se estudia, hay muchas personas, muchos estudiantes. Terminar la parte que cómo se asocia a la salud. A la salud, perfecto. Entonces, indiscutiblemente que la salud es un fenómeno tanto biológico como cultural. Entonces la antropología toca transversalmente todo lo que tiene que ver con la salud. Perfecto. Por ejemplo, vámonos a la República Dominicana. Uno de los estudios más conocidos, que se presenta como un estudio sociológico, pero es un estudio antropológico, es el de Dagoberto Tejeda sobre salud y cultura, donde él recupera todos los elementos de las prácticas populares de la salud. Indiscutiblemente que uno no puede caer en un populismo cultural de reivindicar elementos que realmente hacen daño a la salud, pero son prácticas. El curantismo, son prácticas, cosas, ¿verdad? Sí, bueno. Lo enfoca, digo yo, en ese. Sí, pero él habla de todo, de una serie de prácticas de la salud comunitaria que han sido recuperadas por algunos países. Por ejemplo, Cuba es un país que ha recuperado el saber popular de la salud. Entonces hay un saber popular asociado a la salud, que indiscutiblemente la antropología ha jugado un papel importante en términos de la medicina popular comunitaria. En Chile, por ejemplo, las parteras ya hay una profesión. Existe la profesión de las comadronas. Tú te gradúas en la universidad de comadronas. Lo que hacen es asistir a la mujer. Asistir en el parto a la mujer, pero es una tradición popular que viene de los indígenas. Aquí en Estados Unidos también hay parteras, o sea, en áreas bien específicas. Exacto, y en Canadá también, que incluso asisten a nivel domiciliario. Yo no sé ustedes, pero yo nací, fue en mi casa, también, con una partera. Sí, con partero, sí. Y ese es un saber popular. Claro. Que viene siendo analizado y estudiado por la propia antropología. Entonces, cuando tú hablas del saber popular y las prácticas de las culturas en términos de la medicina, la antropología juega un rol importante, como por ejemplo el chamanismo, los chamanes en las culturas
indígenas. En Bolivia, Bolivia creo que lo tiene. En Colombia, Brasil, en casi todas las sociedades donde hay sociedades indígenas. Comunidades indígenas. En el mismo Haití, que a los dominicanos a muchos no les gusta hablar de estos temas sin que no estemos prejuiciados. En el vudú hay una serie de prácticas de la medicina que han sido estudiadas que asisten en cierto sentido la ausencia de médicos en las comunidades. Exacto. Entonces, realmente la antropología juega un papel determinante en cuanto a la salud se refiere. Ahora, si nos vamos a nivel moderno, tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver este tema? Que esa es la siguiente pregunta, justamente. Con Altagracia yo conversaba, y ella está escribiendo un libro, y esa la motivó a que compartiéramos algunas ideas sobre este tema. Que ella me preguntaba, ¿y por qué la gente, a pesar de tener un seguro, no va al HOMS? O a Sedimat. Los pobres, o al Sedimat. Bueno, hay dos elementos. Uno, de carácter económico, de bolsillo, que es el pago de diferencia. La gente entiende que si va ahí, va a tener que pagar más. Pero hay un elemento simbólico, social, de estatus. El que va al hospital público es el pobre. Él mismo se cree un desbaratado. Ajá. Y el que va al HOMS es el rico, o de clase media alta. Entonces, ir al HOMS, tú no te sientes que estás en tu ambiente. Exacto, que perteneces ahí. Entonces, hay un tema de identidad y de pertenencia al espacio. Entonces, ese espacio, en términos social y cultural, no está asociado a la condición social de la persona. Entonces, tienen los mismos derechos en el HOMS que tiene cualquier persona. Bernardo, yo te voy a dar un elemento para que lo desarrolles ahí mismo, que lo comentábamos cuando estábamos en la sesión de maquillaje. Con la entidad donde tú trabajas, que es la ARS Senasa, mucha gente de clase baja, humilde, yo los he escuchado decir, no, Senasa no, ahí están los pobres. Gente que viene de ese sector, y pasa igual con el negro que dice, no, en mi casa negro el caldero. Sí. O sea, esos fenómenos vinculados, la parte de la gente que sin tener dinero, prefiere una marca, de una ARS que sea marca, porque por esa parte que tú dices, esa representatividad, entre comillas, que le da esa marca. Bueno, el tema es que a nivel de casi toda América Latina, no sé si en el mundo, porque no lo he estudiado, no lo he analizado, los llamados seguros públicos atraen por su propia razón de ser a los más pobres, porque tienen más cobertura, los llamados pagos de diferencia son menores. Exacto, el aporte es menor. El aporte es menor, y ese es el papel social de protección social del Estado, proteger a los que menos pueden en la sociedad. Entonces, una ARS como Senasa es un rol que juega de proteger a los que menos tienen. Pero lo que pasa es que también hay un aspecto de estrategia de imagen institucional, donde yo recuerdo que eso ha ido cambiando. Había una estrategia comunicacional de Senasa donde Senasa se vendía como la ARS de los pobres. Entonces, eso caló. Sí, si tú te vendes así, te van a comprar así. Entonces, después de eso, la institución no ha hecho una estrategia donde mucha gente sepa que a Senasa puede afiliarse en el régimen contributivo cualquier persona, que se puede afiliar un rico, un pobre, y tienen los mismos derechos, tienen la red de servicios de salud más amplia en términos del mismo sistema, de que todos los prestadores privados que puede tener otra ARS los tiene Senasa. Entonces hay un tema de estrategia. Te metimos para salud de nuevo, ¿verdad? Sí. Sí, que yo creo que vamos a sacarlo de Senasa, pero vamos a pedirte, Bernardo, un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Continuamos en 2x3 en TV conversando con Bernardo Matías, antropólogo. Bernardo, analizábamos el punto de vista de la persona social, cómo se ve,
Hablábamos de que la persona dice, que tú decías, bueno, puedo ir al Homs, pero no me siento en ese ambiente, ese no es mi espacio. Pero también se da el caso que yo he visto también, en la pregunta diferente a lo que te decía Altagracia, a lo contrario, personas con seguro contributivo que pueden ir a cualquier centro de salud importante y deciden ir a un hospital. O sea, lo inverso, se dan las dos situaciones. ¿Cómo tú evalúas, o sea, la situación? ¿Qué lectura, sí? Sí, ¿qué lectura, situación social, vamos a decir así, cultural del ser humano? ¿Por qué se dan esas cosas? Déjame completarla lo del Homs. Y después entramos a la otra parte. El otro elemento que quería agregar es lo inverso, es decir, ¿por qué? Que lo voy a conectar con, con la pregunta, exacto. El hospital no es solo para el pobre un espacio de asistir a atenderse médicamente. Es un espacio de interrelación. Cuando tú vas a un hospital, eso es una bulla, la gente, todo el mundo hablando, y entonces cada quien... Está como el barrio ahí. Exacto, es como la extensión del barrio. Sí. Es como la extensión del barrio. Y tú ves gente en chancleta, gente en pantalones cortos, la muchacha con los rolos. Fácilmente, sí, tiene los rolos. Ese es un espacio cultural donde tú no tienes que desdoblarte. Perfecto, eres tú y punto. Sí, tú sigues siendo tú mismo. Exacto. Entonces, cuando vas a una clínica privada, tú te tienes que desdoblar, dejas de ser tú misma, entonces tienes que ir peinada. Ponerte unos tacos. Ponerte unos tacos. Y mejor vestida. E ir peinada significa ir al salón y significa gasto. Entonces, esos elementos socioculturales intervienen en ese tipo de conducta en materia de elección de un espacio llamado hospital. Y ahora hay un punto que es también económico. En el hospital, el que tiene un seguro del contributivo no paga diferencia. Hay mujeres en comunidades del interior del país embarazadas que prefieren dar a luz en el hospital y no en la clínica privada, teniendo un seguro del contributivo, porque no pagan diferencia, o si pagan diferencia, es muy mínimo. Es un tema económico. Entonces hay un problema de gestión del gasto del bolsillo, de gestión del presupuesto familiar. Voy aquí porque el presupuesto familiar se ve menos impactado que si voy a un centro privado. Entonces es un aspecto que lo explica. Perfecto. Y hay un tercero, quizá de menos fuerza, de menos impacto, que es una parte de transición cuando una persona iba al hospital, una mujer iba al hospital sin tener seguro. Ahí tiene su médico, ahí tiene su ginecostetra, tiene su pediatra. Entonces, en la cultura dominicana, por la misma característica del modelo de salud, no somos dados a cambiar de prestadores. Y sobre todo la mujer no es dada a cambiar de ginecostetra. Ahí hay un tema del pudor, que son el aspecto de la confianza, que son elementos culturales, tú ves, la confianza, la no sobreexposición a distintas personas de mi intimidad. Claro. Son elementos que están ahí de fondo. Incluso la Endesa, no recuerdo cuál fue de la Endesa, mostraba una de las causas por la cual la cobertura de Papá Nicolau en los pueblos del interior del país, en las unidades de atención primaria, eran muy bajas y en las mujeres muy pobres, porque estaba vinculada a elementos socioculturales. Bernardo, me disculpa, yo te tengo que sacar del tema de salud y volver a meterte directamente a antropología. Pero yo estoy en antropología, todo esto es antropología. Yo necesito que retomemos, para que termines la idea y nos metamos en una parte que para mí, y pienso que para nuestros amigos televidentes puede ser importante. ¿Cómo es que define la antropología al hombre dominicano, al ser humano dominicano? ¿Cómo somos nosotros? Esos rasgos, que yo sé que tú eres un enamorado de esa parte. Terminemos la idea para que entremos directamente a antropología, porque estamos, para mí,
como en No, pero aspecto. yo no sé, pero es que ese es el punto, que la antropología... Pero se nos va la hora. Es yo que abarca necesito... mucho, ¿verdad, pero Bernardo? todo lo que yo estoy analizando es pura antropología sociocultural, pura Perfecto. antropología. Sociocultural, exacto. Ajá, entonces voy a conectar el punto que, Exacto. con lo que... El tema del Papá Nicolau, la cobertura y los elementos socioculturales con la pregunta tuya. Bien. Uno de los elementos de mucha fuerza en esta sociedad es el tema del dominio del varón, del macho, lo que se llama... Sobre la mujer. Sí, el machismo de la sociedad dominicana. El machismo es un tema fuerte en la identidad ¿Ha sido cultural estudiado? dominicana. ¿Ha sido estudiado? Sí, bastante ha sido estudiado. Quizás hay que profundizar todavía más. Y el machismo es un elemento que explica por qué razón estas mujeres no se hacen el Papá Nicolau en la UNAM. Porque normalmente las UNAM son médicos pasantes jóvenes. Ah, ya. Y el macho varón, Macho, muy el macho. macho man, no quiere que su mujer Ya, vayan a ver. vaya a Ese su médico. cuerpo, Donde el médico que la donde conoce. un médico que es joven, pasante y que interactúa en Con la comunidad. Y ese médico pasante va a la discoteca, va a la familia, come allí, va a la iglesia. Entonces, sobreexponer la intimidad de mi mujer a este Sí, caballero es un riesgo Eso de otro tipo. Es Entonces, cultural. hay así un es. elemento cultural que tiene que ver mucho con la identidad del macho Y dominicano. de repente en algún aspecto, un tema que le pasó a Dori comprometa hasta la ética médica, en algún aspecto. Claro, sí. En ese sentido, entonces, ¿qué define? ¿Cómo Al ser define la humano. antropología al ser dominicano? En la definición de la identidad o de lo que es ser dominicana, desde una perspectiva antropológica, obligatoriamente tenemos que recurrir a la historia. Por eso las ciencias sociales son casi siamesas todas, porque van juntas, las ciencias sociales, la antropología, la sociología, es como si fueran, Muy vinculantes. si fueran trillizas. Sí. Y filosofía. Y tenemos que irnos a la impronta de la colonización, de la conquista. Volver allá al fin. Volver al allá, principio. una sociedad que en principio era esencialmente indígena, llega el español, rompe todo lo que es la identidad, o no solo la identidad, todo lo que es la vida Irrumpe, digamos, indígena, en esa... irrumpe violentamente, y luego para garantizar la producción de la industria azucarera, trae mano de obra esclava de origen africano. Y de ahí comienza a darse la configuración de lo que somos hoy. Ahora nosotros tenemos una característica que es uno de los temas que nos diferencia con Haití, que la gente se pregunta, pero ¿por qué en Haití son tan distintos? Son tan distintos a nosotros? ¿Por qué en Haití la población es mucho más negra que la dominicana? Bueno, lo que pasa es que nosotros, los españoles desarrollaron un modelo de colonización que le llaman el esclavismo doméstico, donde en el siglo XVII, 1600 en adelante, la sociedad, que todavía no se puede hablar de la sociedad dominicana, sino el Santo Domingo español, entra en una crisis económica de pobreza, donde el blanco y el negro, el esclavo y el amo, vivían en iguales condiciones de pobreza. Todos pobres. Todos eran pobres. Entonces comienza a darse una interacción entre blancos y negros, comienzan a convivir, a coexistir, y comienzan a nacer muchachitos de blancos y negros. Y salen los mulatos. Ahora, en Haití se dio todo lo contrario. En Haití, los franceses impusieron un modelo de economía, de esclavitud, basado en una separación
entre el amo y el esclavo. El esclavo vivía en la plantación, trabajando, produciendo, y el amo vivía en su... ¿Fue más férreo el modelo? Fue más férreo, más duro. No hubo interacción entre amos y esclavos como hubo acá. Entonces, por eso, en Haití, tú ves que hay una religión vudú, que es la de los negros esclavos, que hay un idioma... Ahí está todo bien definido. Ruptura, que hay un idioma, el creol, que es de origen esclavo. En República Dominicana hay un español o un castellano con influencias africanas. Uno no lo sabe, que nosotros tenemos influencia africana en el idioma. Por ejemplo, como tú estás. Que lo decimos todos. Que lo decimos, como tú estás. Eso tú en España tú no vas a oír, eso es como tú estás. Y es como si fuera un ritmo de tambor, como tú estás, ¿tú ves? Hay gente que dice, ¿cómo está? Como está, como si fuera un toque de tambor, sí. Como tú estás. Entonces, ese como tú estás son voces africanas. Interesante. En el español que nosotros tenemos. Tampoco se desarrolló una religión diferente, sino que tenemos la oficial. La oficial. Un catolicismo con mucho, hay un catolicismo llamado catolicismo popular, que es sincrético, que integra elementos del catolicismo como elementos de las religiones africanas. Perfecto. Entonces tú vas a comunidades como Baní, en el sur y en distintos lugares. San Juan, y tú vas a encontrar rituales católicos con influencia africana, mezclados. Entonces nosotros somos una sociedad que nos definimos de manera simple y sencilla como una síntesis cultural de lo africano, de lo español y con una menor influencia indígena. ¿Por qué dicen que somos comparones? O sea, solo es una sociedad de comparones, de gente que... Yo no sé si hablar de comparones, pero yo creo que nosotros sufrimos de una especie de narcisismo cultural. Me gustaría que nos desarrollara eso, sí. De autocontemplación, de una superioridad, pero siempre teniendo a Haití como referente. ¿Necesitamos Haití para sentirnos así? Bueno, no sé si es necesidad, es realidad histórica, ¿tú me entiendes? Es lo que... Ahora, ¿por qué eso se ha desarrollado, ese sentimiento en el dominicano? Yo creo que nosotros tenemos varias marcas. Una es la colonización, lo de la esclavitud y el racismo propio, inherente a la propia colonización. Es decir, la colonización, recuerden que les decía, la colonización de Europa vino acompañada de la antropología, entonces había que construir algunas ideas que son antropológica, como la raza superior. Entonces el blanco como raza superior. Eso es la colonización que trae eso. Entonces, y nosotros lo agarramos. Si tú eres raza superior, tienes todo el derecho de dominar al inferior. Por supuesto. Es eso lo que está detrás de eso. ¿Y cuál era el inferior? El negro. El esclavo. Pero negro. Exacto. Tenía que ser negro. Claro, claro. Entonces, ese elemento de la superioridad racial, cuando llegamos a ser mulatos, comienza a haber una crisis. De identidad y de todo. Identidad del mulato. Claro, ¿y qué es lo que soy yo? Quiero llegar a ser blanco. Exacto. Pero nunca llego a ser como el blanco, que es la crisis de la clase media. Por eso decimos somos indios, o sea, el color indio. Entonces recurrimos a lo que se le llama la nostalgia histórica de la sociedad dominicana. Ay, mi madre. La sociedad dominicana vive una nostalgia histórica de querer ser blanco. India. Ah, ok. Interesantísimo. India porque no quiere ser negro ni mulato. Perfecto. Pero entonces no puede llegar a ser blanco porque es mulato, pero desprecia ser negro. Exacto. Y es una de las crisis de identidad seria que a algunos otros intelectuales le han llamado el bovarismo dominicano, que está inspirado en la novela de Madame Bovary de Gustave Flaubert, donde está ese personaje que se mueve entre la ilusión y el realismo. Entonces, los dominicanos vivimos entre la ilusión de querer ser blanco y la realidad de que somos negros mulatos. Bernardo, un permisito, nos vamos de nuevo a una pausa, regresamos en un momentito. Continuamos con esta conversación Dios Santo sin desperdicio con Bernardo Matías.
antropólogo. Yo no sé cómo a la gente modernamente, a mucha gente joven no le gusta, porque es tan apasionante estos temas, de verdad. Entonces seguimos con esa conversación sobre nosotros. Creemos que somos lo que no somos, buscamos ser lo que no somos. Sigamos desarrollando ese aspecto, Bernardo. Sí, hay un tema que es lo que se puede llamar la identidad objetiva y la identidad subjetiva. La identidad objetiva es cómo yo soy realmente, que no puede haber discusión, que es lo que se ve. ¿Cómo es que somos? ¿Cómo es que somos? Entonces nosotros somos una sociedad que es una síntesis cultural de lo negro, africano y de lo español. Un pueblo café con leche, como decíamos antes. Un pueblo café con leche. ¿Te acuerdas? Sí, como decíamos en el sede. Sí. Y con algunos rasgos indígenas que persisten. Pero esencialmente con una predominancia de lo negro y lo africano. Eso es lo objetivo. Exacto. Ahora, lo subjetivo es cómo nosotros nos percibimos. Perfecto. Nos vemos. Y por eso tú encuentras que todavía tú le dices, ¿de qué color tú eres? Indio. Y realmente, lo indio no es un color, es lo primero. Y si lo vemos como una raza, aquí no hay raza india, no somos, o una etnia, tú ves. Porque incluso en antropología, algunos antropólogos no nos gusta hablar de raza, porque raza es una construcción ideológica. Bernardo, ¿por qué decimos como me visto, me ven? O sea, yo voy a un banco, yo me visto elegantemente, porque me van a tratar tal como me ven vestida. ¿Por qué decimos eso? Lo primero que eso no es verdad, tú me entiendes, eso es lo primero. ¿Son construcciones también? Son construcciones, es verdad. Un banco te ve por lo que tú tienes en dinero, en cuenta y tu capacidad. Tú vales esas cifras, como hablamos ahorita. Es cifra lo que tú pero vales. Está bien, Bernardo, entonces, pero yo voy a un hospital, perdóname, voy a un hospital con trajeada, y el portero no me para. Pase, doctora. Pero si tú vas en una persona en chancletica y con un polochecito, te vas a retener en la puerta. O sea, y si llegas en una jipeta, Doris, si llegaste en una jipeta, dependiendo del carro también, en la calle, el muchacho que te limpia los cristales o que te va a pedir, dependiendo si tú andas en una jipeta o andas en un carro pequeño. O sea, el carro pequeño, él no se le acerca, se va al de la jipeta. O sea, es porque vemos las cosas, nosotros como ser humano nos vemos así, o sea, vemos las cosas así. Está el tema del estatus, tú ves, como un elemento característico de la sociedad. Nosotros el concepto, el criterio de estatus es una herencia española. Ok, también viene de allá, de la colonización. Es una herencia española, el español es un aspecto muy importante en la identidad y en la cultura española, el estatus. Y si tú ves todos los elementos de requerimiento están asociados al blanco. ¿Cómo debe ser? Sí. ¿Cómo debo ser yo para ser importante? Pero vinculado al símbolo de lo blanco. Al símbolo de lo blanco. No, entonces, el negro africano que viene acá no es el del estatus. Nosotros no tenemos problema con un haitiano rico. No, claro. Por eso hay una conexión estrecha entre raza y clase social. Sobre todo si son inseparables. Sobre todo si es mujer, llegó con unos tacos altos, un buen perfume, un traje, no importa. No importa. Y si llegó con una jipeta, bien. Pero siempre va a haber un elemento de diferenciación, aunque sean de la misma clase social. Ahí viene el tema de raza. El tratamiento a una mujer negra rica y a una mujer negra blanca. Pobre. Rica. A una mujer blanca rica, una mujer negra rica. ¿La diferencia de la condición social? No hay diferencia de condición social, pero sí racial. Y hay tratamiento diferente cuando tú vas a lo sutil. Hay una revista aquí de un periódico muy famoso que yo no sé si sigue saliendo los domingos, una revista social, donde tú ojeas. Sí, claro, las dos están ahí todavía. Y tú nada más ves blanco, blanco, claro. Y si hay una gente morena es por una excepción demasiado... Pero con mucho dinero. Porque no pudieron sacarlo. No pudieron sacarlo, porque estaba en el medio de la foto. Exactamente, había que sacarlo. Y a veces tú ves que no es en el medio de la foto, sino está en el lado. Son elementos de lectura comunicacionales que hay que ver en términos del lenguaje y el pensamiento ideológico que hay detrás en la comunicación. Por eso es que entre raza y clase social hay una estrecha relación. Tú andas el mundo entero y vas a encontrar, si va a Brasil,
los más pobres son los negros y los indígenas. Si va a Perú, los más pobres son los indígenas. Y así mismo los cholos. Y así los cholos. Y tú andas, por donde tú vienes a República Dominicana, tú vas a la UAS y va a haber una universidad con una población negra y mulata. Tú vas a la Pucamaima y vas a ver con una población de blancos, mulatos y muy pocos negros. Y si vas al INTEC, igual. ¿Y UNIBE? UNIBE va a encontrar el mismo cuadro sociológico o antropológico entre raza, cultura y clase social. Entonces, volvemos al tema. Ese es un cuadro heredado de la colonización. O sea, que todo viene de ahí, realmente. Esencialmente, viene de ahí y después que los llamados grupos criollos no fueron capaces, ni han sido capaces, los liberales, de instaurar una nueva cultura. Yo no sé todavía cómo andamos en las cédulas. Yo tuve que pelear para que en mi cédula no me pusieran indio. Pero eso no debe pelearlo uno, eso debe ser una prohibición de Estado. Porque no existe eso. No existe. El Estado debe marcar claramente cuáles son las identidades nuestras. Bernardo, y si nos vamos... Eso de que mestizo, eso es un disparate. Y si nos vamos también a los grupos sociales dominantes del país, son blancos. Son blancos, los grupos dominantes. ¿La cuánta familia? De origen europeo. Europeo, sí. Sí, eso sí. Se habla de unas 13 o 15 familias que son las que dominan la sociedad dominicana. ¿Se ha trabajado aquí para lograr cambios en ese sentido, en lo nuevo, las sociedades que van surgiendo, para que no sean tan marcadas toda esta cultura que traemos del colonialismo, o tú crees que vas a seguir igual? Desde el Estado muy poco. Yo creo que eso debería ser una política de Estado, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, no conozco del libro de texto de sociales hoy, pero tú analizabas los libros de texto de sociales antropológicamente y veías que la cantidad de páginas que se le dedicaban a la sociedad taína eran inmensas y las páginas dedicadas al esclavismo eran poquitas, a la esclavitud. Eso es fortuito. Bernardo. Eso no es fortuito. La invitación se va a quedar abierta porque este programa está inconcluso debido a que estamos hablando de antropología y la intervienen un montón de variables y componentes más. Y por supuesto, una hora no es suficiente. Muchísimas gracias por esta, a mí yo estoy apasionada por todas estas enseñanzas. Muchísimas gracias por estar en 2x3 ayudándonos un poco con cómo somos los dominicanos. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima semana. Hasta luego.